Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, el día de hoy quisiera platicar con ustedes algunas cosas que he leído en los últimos días. Algunas de ellas ya los había leído en otro momento, pero que he recuperado por diferentes razones y que me gustaría en este momento establecer alguna relación, pues para poder compartirlo y para poder reflexionar en torno a algunos temas que me parecen importantes. En un primer momento, bueno, estos tres elementos con los que voy a estar trabajando en este video son, por un lado, el arquetipo, que es un símbolo muy particular, ahora veremos por qué. Por el otro lado, el arte y finalmente el sueño. Entonces será arquetipo, arte y sueño. Vamos a trabajar con el texto de Carl Gustav Jung, Arquetipos e Inconsciente Colectivo, que fue editado por Paidós. También vamos a trabajar con el texto de Etienne Sorot, que es La correspondencia de las artes, que es un textito editado por el Fondo de Cultura Económica. Y finalmente con Henri Bergson, que es La construcción del sueño. Bien, este texto fue editado por Alquimia. Muy bien. Vamos a empezar por la idea del símbolo y la idea del arquetipo. Ustedes ya se habrán dado cuenta si siguen los temas de los videos que es un tema muy recurrente, el símbolo, el lenguaje. Pero justo porque me parece que permite hablar de diferentes elementos de la vida humana, elementos del pensamiento humano y, bueno, evidentemente del lenguaje. El arquetipo, tal como lo entiende Carl Jung, empezando justo por pensar quién era Carl Jung, que era un psicoanalista del siglo XX, discípulo de Sigmund Freud, y que, bueno, a pesar de que recupera algunos elementos muy importantes de Freud, rompe en algún momento con él, particularmente porque en relación a la interpretación de los sueños, en relación a la interpretación del inconsciente en particular y de lo que él llamará después el inconsciente colectivo. Para Carl Jung había una relación que él encontraba bastante interesante entre el contenido inconsciente que se manifestaba, por ejemplo, en el contenido onírico, en los sueños, justo de sus pacientes en la modernidad, es decir, pleno siglo XX, y el contenido propio de los mitos y de los grandes relatos arcaicos o los grandes relatos tradicionales. Jung se daba cuenta que en los sueños de los sujetos, de los individuos modernos, había ciertos símbolos que ya estaban presentes en ciertos mitos milenarios, de los cuales el soñador, el soñante, ni siquiera tenía conciencia de su existencia. Incluso si nosotros observamos el análisis que hacen grandes mitólogos, por ejemplo Mircea Eliade o Kerenji o Joseph Campbell, nos damos cuenta que una de las características fundamentales de los mitos es que pueblos que no compartieron alguna relación geográfica o histórica sí comparten algunos elementos simbólicos, narrativos, más allá de que sus configuraciones histórico-concretas puedan ser diferentes. Bueno, Jung se preguntaba, ¿por qué es que pueblos que no se conocieron entre sí entonces pueden mantener ciertas relaciones simbólicas o ciertos elementos compartidos? Pero por el otro lado, ¿por qué se presentan también en el soñante moderno? ¿Por qué nuestro pensamiento, nuestro lenguaje onírico contiene estos elementos simbólicos arcaicos? De tal manera que Jung recupera algo que, bueno, Freud ya trabajaba, que es precisamente la idea del inconsciente. El inconsciente, que es este elemento fundamental de la psique, pero que tiene como característica que no puede ser controlado por el yo consciente, sino que tiene cierta autonomía, tiene cierta vida que de alguna manera deja fuera al ser humano del control total de su psique. De hecho, Freud en algún momento dice, bueno, tres de los grandes descubrimientos que golpearon directamente el ego, ¿no?, de la humanidad es, primero, por un lado,
habernos dado cuenta que el universo no gira alrededor de la Tierra, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es el Sol, la Tierra, perdón, la que gira alrededor del Sol, pero que además nuestro sistema solar forma parte realmente ínfima, ¿no?, de todas las dimensiones todavía incalculables del universo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, dice Freud, haber descubierto que no somos creación divina o haber reconocido que no somos una creación divina, sino que en realidad somos parte de la evolución de las especies y que en ese sentido pues compartimos esta misma relación con cualquier animal, con cualquier especie viviente, ¿no? Entonces somos productos de una evolución y no una creación divina. Y la tercera cosa de la cual el descubrimiento que golpea al ego humano, pues es precisamente el inconsciente. Es decir, que ni siquiera somos capaces de tener un pleno control sobre nuestra psique, sobre nuestra mente, sobre nuestro pensamiento. En ese sentido es que propone precisamente la idea del inconsciente, donde se van a manifestar todas las pulsiones, particularmente las dos pulsiones elementales que para Freud son fundamentales, que es la pulsión del eros, la pulsión del amor, la pulsión erótica, y por el otro lado la pulsión de agresividad, ¿no? La pulsión de muerte. Vivir en cultura implica, dice Freud, justo en su texto El malestar en la cultura, reprimir estas pulsiones y imposibilitar darles una satisfacción directa, lo cual genera pues ciertos malestares de vivir en sociedad, de estar con los otros. Bueno, más allá de que eso es otra historia y que podemos hablar de ello en otro video, entonces Freud propone la idea del inconsciente, aquello a lo que no tenemos acceso, donde se manifiestan nuestras pulsiones, nuestros deseos más instintivos, más naturales, y que Freud en algún momento llamará el ello, para diferenciarlo del superyo, que es la capa, digamos, moral, cultural, ¿no?, de las normas del vivir en sociedad, y el yo consciente, que es precisamente lo que nosotros mostramos ante los otros, de manera muy general, aunque tiene sus particularidades. Bueno, muy bien. Este inconsciente es de carácter individual, es decir, cada una y cada uno de nosotros lleva a cabo este trabajo, digamos, de represión interna o de interiorización de la autoridad, que es nuestro superyo. Bueno. Pero Jung, justo al hacerse las preguntas que comentábamos hace un rato, se da cuenta que hay algo que escapa por completo a una dimensión meramente individual y que hay algo que compartimos todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos, por pertenecer a la especie. Y que más allá de la época, la cultura, el contacto histórico, geográfico o no, compartimos con prácticamente todos los seres humanos desde que la humanidad ha sido tal. En ese sentido es que Jung propone el concepto de inconsciente colectivo, es decir, un inconsciente, que tiene un carácter universal más que individual. Es decir, toda la humanidad compartimos ciertos elementos simbólicos, ciertos elementos arquetípicos que nos hacen formar parte de la especie. Bueno, tal como lo he dicho, lo he enunciado ahora mismo, el inconsciente colectivo se manifiesta a partir de un símbolo que es muy particular, un símbolo muy especial, que es precisamente el arquetipo. El arquetipo es entonces aquello que se está presentando todo el tiempo en la historia de la humanidad, en el mito, en el sueño, en el arte, y que nos permite entendernos y permite que todavía nos afecten cosas de tradiciones o de culturas con las que no compartimos ni historia, ni tiempo, ni espacio, perdón. Bueno, en ese sentido es que Jung dice, bueno, este arquetipo, este símbolo muy particular, tiene una doble relación o tiene una doble estructura. Por un lado, tiene algo que es trascendente o que es transhistórico, que es estructural, que es precisamente lo que se presenta, digamos, en todas las culturas y en los soñantes, en el inconsciente, y por el otro lado tiene un aspecto configurativo, histórico, concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice Jung, uno de los arquetipos más importantes es el arquetipo de la madre, ¿no?
Entonces la madre, la diosa madre, en realidad ha estado presente prácticamente en todas las culturas. Es decir, la madre precisamente del gran Dios Salvador o la madre del gran héroe, ¿no? que va a redimir a la humanidad y que la va a salvar del enemigo, que es otro arquetipo, del monstruo, de las tinieblas, de la oscuridad, de la catástrofe, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la representación de la Coatlicue, ¿no? que es la madre de Huitzilopochtli, el gran dios del sol, que desde el punto de vista de la mitología mexica, pues es justo el que logra vencer a sus 400 hermanos, las 400 estrellas, y a su hermana la Coatlicue, perdón, la Coyolxauhqui, que tenía la intención de matarlo mientras él estaba en el vientre de su madre. Desde entonces el mito dice que todas las noches Huitzilopochtli pelea con Coyolxauhqui y con sus 400 hermanos y la vence. Y eso hace que todos los días salga el dios Sol, ¿no? El dios Huitzilopochtli. Bueno, es el gran dios que de alguna manera funda un orden, un cosmos en la Tierra desde el punto de vista del mito. En otras mitologías, por ejemplo, la mitología judeocristiana, cristiana particularmente, podemos encontrar la Virgen María, ¿no? La Virgen María, que es la gran diosa madre, que da a luz al gran Dios redentor, que es Jesús, y que nos va a redimir a través de sus sacrificios los pecados de la humanidad. De alguna manera funda un nuevo cosmos, un nuevo ordenamiento, y es el gran Dios, digamos, fundador de esta mitología y fundador de todo el orden, de todo el cosmos, de todo lo que existe en el universo, en la naturaleza. Sin embargo, tiene entonces configuraciones históricas, que es precisamente lo que Jung va a llamar la parte histórica, la parte configurada, la parte concreta, por decirlo de alguna manera. Que a pesar de que nos diría Jung, podríamos establecer ciertas relaciones entre el arquetipo madre, pues evidentemente no podemos llegar a aseverar, porque sería totalmente falaz, que la Coatlicue es lo mismo que la Virgen María, que significan lo mismo, que tienen el mismo sentido. Definitivamente no lo tienen. Su configuración concreta en un mito particular hacen que tengan un significado distinto. Pero lo importante y lo interesante es que ahí está el arquetipo de la madre, el arquetipo de la diosa madre. Bueno, muy bien. Desde el punto de vista del inconsciente, tanto individual como lo entiende Freud, como colectivo, tal como lo trabaja Jung en el arquetipo, tiene diferentes formas de manifestarse. Dos de esas formas es precisamente, por un lado, el arte y por el otro lado, el sueño. El símbolo estético, el símbolo artístico y el símbolo onírico. Esto es interesante precisamente cuando lo pensamos en relación a la propuesta que nos hace Etienne Sorot en la correspondencia de las artes, porque él se pregunta, bueno, más allá de que las artes tienen diferentes manifestaciones, las diferentes expresiones, hay algo que hace que se establezca una correspondencia. Hay una correspondencia entre la pintura y la música. Hay pinturas que se pueden oír o hay música, ¿no? Música que puede ser colorida, ¿no? Pero también, por ejemplo, entre la escultura, ¿no? La escultura también puede tener cierta musicalidad o incluso cierto movimiento, ¿no? Hay esculturas que parece que se están moviendo, parece que viven. Y en ese sentido, justo lo que piensa Sorot es cuáles son entonces las leyes de la correspondencia entre las artes y cómo podemos entonces enlazarlas más allá de que cada una tenga un discurso particular y una manera específica de manifestarse. Pues evidentemente esto tiene que ver con ciertas expresiones del alma, tiene que ver con ciertas expresiones de la existencia y que lo que Sorot va a llamar los diferentes modos de existencia. El alma humana adquiere diferentes modos de existencia y las cosas también adquieren diferentes modos de existencia, pero que
a pesar de que son distintos estos modos de existir, establecen ciertas relaciones, establecen correspondencias, establecen devenires entre uno y otro que hacen que precisamente la propia existencia no se acabe en la unicidad, ¿no? En el solipsismo, en el uno mismo, en el sí mismo, sino que existo en relación con las cosas, existo en relación con el mundo, existo en relación con los otros y existo en relación con cosas que aparentemente no determinan mi existencia, pero que sí, por supuesto, marcan un estado anímico, marcan ciertos afectos, como puede ser la luz, o puede ser el viento, o puede ser una estación del año, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente en las artes, dice Etienne Sereau, hay una correlación, hay una correspondencia que permite que en realidad justo la música no solamente se puede escuchar, sino que se pueda ver, o la pintura no solo se pueda ver, sino que se puede escuchar, o la danza, ¿no? que permite ver movimiento y color, etcétera, etcétera. Evidentemente esto requiere cierta sensibilidad, ciertas cualidades de ver. ¿Cómo vemos y qué vemos? Es la gran pregunta que nos tendríamos que estar haciendo. Bueno. Pero además del arte o junto con el arte, se manifiesta, decíamos, en el sueño. El lenguaje onírico es muy importante porque es ahí en donde el sujeto moderno, el individuo moderno, manifestará de manera más fuerte este símbolo arquetípico. Hemos abandonado los mitos en buena medida, no del todo y nunca del todo, y no será posible abandonarlos nunca del todo. En nombre justo de la racionalización del mundo, el desencantamiento del mundo precisamente, ¿no? Y que implica justo pensarlo todo en función de la ciencia, en función de la técnica, en función de la lógica, todo lo que tiene que ver con mito, con imagen, con símbolo, queda relegado a un segundo plano o incluso a ciertos prejuicios como pensamientos preadultos o infantiles de la humanidad, ¿no? Como si se tratara de un progreso, de un desarrollo hacia algo mejor y el pensamiento mítico, simbólico, fuera un pensamiento menor, un pensamiento incluso primitivo, ¿no? En el sentido peyorativo de lo primitivo. Bueno, sin embargo, no. Es decir, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, seguimos soñando y seguimos haciendo arte. En el sueño justo se manifiestan cosas que a la luz del pensamiento lógico pueden parecer incoherentes, pueden parecer ilógicas, pero precisamente porque el soñante moderno ha dejado de escuchar a sus sueños y ha dejado no permite que el sueño le hable. En ese sentido, bueno, dice Jung, a pesar de que lo neguemos, pues el símbolo está ahí, el inconsciente individual y colectivo está ahí y se sigue manifestando y nos sigue diciendo cosas. De tal manera que, bueno, para Bergson, que va a ser fundamental la recuperación del sueño, él dice que se manifiesta a partir de dos cosas, que se produce a partir de dos elementos. El primero, que tiene que ver con las sensaciones del mundo exterior, es decir, cuando estamos soñando, en realidad nuestros sentidos evidentemente no se suspenden, ¿no? Hay una relación del tacto con la temperatura, ¿no? Y de pronto puede que justo dejamos la ventana abierta y tenemos un poco de frío y estamos soñando que estamos en una situación gélida, ¿no? O en un bosque frío, qué sé yo. De pronto ciertos sonidos, ¿no? Por ejemplo, que está lloviendo, ¿no? Y nosotros estamos soñando y justo soñamos, ya sea con lluvia, soñamos que estamos en agua, etcétera, etcétera. Entonces dice Henri Bergson, el sueño no suspende nuestras sensaciones con el mundo, nuestras sensaciones del entorno y determina lo que estamos soñando. Pero por el otro lado, lo más importante, dice, es que tiene que ver con la memoria. Para este autor, para este filósofo, en realidad todo lo que nosotros percibimos en toda nuestra historia, ¿no? Desde los primeros encuentros con el mundo, en nuestra primera infancia, se almacena en el inconsciente, se almacena en nuestra memoria. Y de pronto hace que ante ciertos estímulos externos en el sueño, ciertas vivencias más o menos conscientes o más o menos cercanas,
junto con lo que tenemos almacenado en la memoria, se produzca un sueño, se produzca una narrativa, se materialice de esa forma. Evidentemente, decíamos hace un rato, a la luz del pensamiento, a la luz de lo consciente, los sueños nos parecen ilógicos, pero porque no tendríamos que intentar interpretarlos a la luz de la lógica, más allá de que sea imposible interpretar el sueño fuera de lo consciente, porque en realidad no podemos comprender el inconsciente desde el inconsciente mismo, siempre lo tenemos que comprender, no hay otra manera, en el consciente. Bueno, por lo tanto, pero sí teniendo claro que toda comprensión o interpretación del sueño es una traición del propio sueño. Cuando nosotros contamos un sueño a alguien, por eso muchas veces sucede que no logramos transmitir la emoción, no logramos transmitir los efectos, no logramos transmitir lo que nos ha generado, la angustia, el miedo, la alegría, ¿no? Pues porque es algo profundamente anímico, profundamente individual, emocional, más allá de que de pronto se manifiesten estos símbolos que pueden ser universales, que pueden ser arquetípicos. Bueno, muy bien. Y aquí es donde enlazamos con una recuperación que me parece muy bella, muy interesante, que hace Bergson en la construcción del sueño, y que precisamente tiene que ver con la manera en la que a veces los sueños nos dejan, justo nos transmiten algún mensaje o nos ayudan a sortear un problema de la vida cotidiana que de manera consciente no podemos sortear. Justo cuando dice, bueno, es la memoria, ¿no? Lo que imprime finalmente la decisión sobre cómo se va a materializar el sueño en nuestra mente, ¿no? Y él pone un ejemplo de cómo esto sucede y de cómo puede tener efectos el sueño sobre nuestra vida consciente. Indudablemente, dice Bergson, deben ser citados algunos ejemplos artísticos. Dice, la mejor manera de establecer estas relaciones es el arte y el sueño, decíamos. Aunque también pueden ser literarios e incluso científicos. Bueno, dice Bergson, recordaré solamente la muy conocida anécdota de Tartini, este compositor y violinista del siglo XVIII. Este compositor, Tartini, dice, mientras intentaba componer una sonata y la musa lo evadía, no estaba inspirado, no podía y estaba al borde de la desesperación, prefirió dormir, prefirió irse a dormir. Ante la insistencia justo de querer crear y no poder crear, prefiere el sueño. Y es en el sueño donde cuentan que vio al diablo en su cama, sentado sobre su cama, con un violín. Y entonces el diablo empezó a tocar el violín, dice, con gran maestría. La toccata que Tartini aún no componía. Cuando él se despierta de ese sueño tan lúcido del diablo tocando el violín, inmediatamente lo lleva a la partitura y compone esa toccata que él soñó que el diablo interpretaba en su sueño. Y esto es lo que hoy conocemos, ya sea bajo el nombre de la sonata del diablo o el trino del diablo. Esta, para que ustedes la puedan ubicar mejor, la podrán encontrar en el primer comentario del video. Ahí voy a poner el link donde ustedes pueden escuchar esta pieza y de alguna manera pues poder establecer además esta bella relación entre el sueño, el arte, lo onírico, lo simbólico. A final de cuentas es que el diablo, el demonio, Lucifer, Satanás, como le quieran decir, es un arquetipo, es el arquetipo del mal. Y el mal siempre ha estado presente en todas las mitologías de todos los pueblos. El inframundo siempre ha estado ahí, con diferentes sentidos, con diferentes significaciones, pero ha estado ahí. Pero de pronto también, y esto es muy importante y con esto quiero terminar, es importante recordar lo que dice Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, cuando dice que en realidad el monstruo, el enemigo,
no es sino un guardián del héroe. ¿Por qué es un guardián? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el héroe toca la victoria, el elixir, dice Joseph Campbell, de la victoria, hasta el momento en el que logra vencer al monstruo. Pero para vencer al monstruo tiene que superar muchos obstáculos, no solamente físicos, sino particularmente psicológicos. De tal manera que el monstruo es un maestro del héroe, es su guardián. Él le enseña a ser más fuerte física y mentalmente, porque de lo contrario, dice Joseph Campbell, si el héroe quisiera enfrentarse directamente a la victoria, al elixir, sería tan enceguecedor que no podría verlo e incluso lo mataría. De tal manera que el monstruo lo prepara, el monstruo lo hace más fuerte, el monstruo lo entrena para ser mejor y para poder tomar el elixir. Y el monstruo mismo, el enemigo, da su propia vida para que el héroe pueda llegar al elixir. Es una manera distinta de entender al enemigo, es una manera distinta de entender al monstruo, de entender al demonio, ¿no? De entender a Lucifer. En realidad es que es un guardián al cual nos confronta y al cual nos enfrentamos, pero precisamente para ser mejores, para ser más fuertes, para seguir avanzando y siempre estar ahí también, pues como un guardián.